Bueno, muchas gracias, señor director. Y como decíamos al principio, estamos con Ricardo Delgado, economista, presidente de Analítica Consultora, a quien ya le damos los buenos días y las gracias, obviamente, por aceptar la invitación. Buenos días, ¿Cómo? Carlos. Un gusto. Igualmente, Ricardo. A ver, vamos a hablar de, primero, en principio, algo más generalizado. Después nos meteremos a hablar un poco más con precisiones. Pero ¿qué ves, Ricardo, sobre el final del túnel? Esto, cuando se habla de esa famosa frase, hay una luz. ¿Es un tren o es una luz realmente del inicio de algo mejor? ¿Cómo lo ves? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, es una pregunta muy amplia. Creo que lo que se está jugando en estos meses es justamente si es un tren o es una luz de salida a este desequilibrio macroeconómico en el que vive la Argentina ya hace largos años, ¿no? El primer elemento que hay que mirar, Carlos, a mi juicio, es la inflación. ¿Qué hace el gobierno con la inflación? Si seguimos teniendo una tasa de inflación del orden del 4% mensual, es muy difícil poder proyectar hacia adelante una situación no complicada, ¿no? Si el gobierno logra en este segundo trimestre del año bajar algo la tasa de inflación, ordenar y mantener, si se quiere, el mercado cambiario, el dólar tranquilo, y llegar a mitad de año con una inflación del orden del 2,5-3% mensual y un dólar calmo, creo que hay chances de que la Argentina empiece de alguna manera a revertir estos años tan complicados de estancamiento económico, de aumento del desempleo y de aumento de la pobreza. Si no, va a ser muy difícil que ese escenario se pueda dar. Ricardo, tiraste varias frases que son muy buenos disparadores. Por ejemplo, primero, inflación. Nosotros tenemos, digamos, economistas muy buenos. Sin embargo, hace años, como bien vos mencionaste, que realmente no crecemos, no salimos de este pantano. ¿Realmente fallan las políticas económicas, fallan los economistas a la hora de las decisiones, o hay un tema político que entorpece todo este tema, digamos, económico? Bueno, claramente, bajar la inflación en un país como la Argentina no es fácil. Hubo un expresidente que decía que era muy sencillo hacerlo y terminamos con más del 50% de inflación en el año 2019. Evidentemente lo que se necesita es decisión política, porque bajar la inflación, de vuelta, no es simple, tiene costos, lleva tiempo, exige continuidad de políticas y sobre todo necesita o requiere espaldas desde el punto de vista de los consensos básicos con los diferentes sectores y actores económicos para poder mantener la política en el tiempo. De nada sirve aplicar programas económicos que tengan o que estén vinculados digamos, o ligados a decisiones de una o dos personas. Se requiere un consenso mucho más amplio entre, insisto, los diferentes actores económicos, y hablo de los empresarios, hablo de los sindicatos, hablo incluso de los movimientos sociales, hablo de todos aquellos que tienen algo que decir en materia del Estado, el tamaño del Estado que tenemos y que necesitamos financiar y que al final del día tiene que ver mucho con la inflación que venimos teniendo. Evidentemente, la Argentina tiene un problema fiscal, cómo financiar el Estado es una de las cuestiones centrales y atrás de todo eso, obviamente, el resultado es la elevada inflación que vivimos. Ahora, cuando hablamos de cepo cambiario, hablamos de congelamientos, hablamos de trabas a las exportaciones, hablamos de trabas a las importaciones, digamos, todo esto, y vos mejor que yo lo sabés, esto ya lo vivimos en el pasado, o sea, todas estas recetas las vivimos, se hicieron, se pusieron en práctica y fueron fracaso. ¿Por qué repetimos las viejas recetas sabiendo ya los resultados? ¿Qué pensamos que esta vez van a ser diferentes? ¿Por qué los otros países, y no me gusta comparar, pero digamos, ¿por qué el resto del mundo, porque es prácticamente el resto del mundo sacando contadas excepciones, pueden tener países con conflictos, con un montón de discrepancias, pero a la hora de la economía
tienen inflaciones que están acotadas, tienen un crecimiento económico, en fin, están ordenados. ¿Qué es lo que nos pasa? Bueno, claramente somos bastante afectos a repetir recetas que fracasaron, ¿no? Eso es evidente en la Argentina. Ahora, yo lo que digo también es que hay que mirar que hay una suerte de proceso de ajuste fiscal y monetario silencioso en marcha. Cuando uno ve los números fiscales de este año, uno mira, por ejemplo, el primer trimestre del año y el déficit fue de apenas 0,2% del PBI. Recordemos que cerramos en un primer trimestre, cerramos el año pasado con 6,5% del producto. ¿eh? Hay evidentemente una decisión del gobierno o del equipo económico al menos de reducir el déficit fiscal y eso tiene costos, evidentemente, por eso, entre otras cosas, la pelea por las tarifas, entre otras cuestiones, pero es cierto que hay un ala, si querés, del equipo económico más vinculada al Ministerio de la Producción y a la Secretaría de Comercio Interior, que tiene de alguna manera si se quiere, vocación de control, vocación de restricción, vocación de intrometerse excesivamente en las decisiones de precios de los privados, y eso por sí solo no resuelve el problema. Ahora, también tenemos que decir que el problema de la inflación en la Argentina, como planteábamos al principio, es un problema muy complejo que requeriría esto de políticas de ingresos, como se llama, o ciertos mecanismos de coordinación de precios y salarios a lo largo de los meses, justamente para justamente poder bajar de manera consistente la inflación y que sea creíble esa baja hacia adelante. Por supuesto que se hace de manera desordenada, sin explicitarla, sin plantear un programa de estabilización de precios o de desinflación en la Argentina, y eso a mi juicio tiene grandes riesgos, evidentemente tiene grandes riesgos, pero cuando uno mira, insisto, lo que está pasando en lo fiscal y en lo monetario también, hay un proceso de ajuste en marcha que esperemos dé algún fruto en este segundo trimestre del año en materia de inflación. Cuando hablaste cuando hablaste de tipo de cambio, hoy, en estos momentos hay un tipo de cambio que es oficial, que lo estamos viendo cada vez más acotadamente, el Banco Central lo está subiendo muy paulatinamente, y hay un dólar, los otros dólares, pero vamos a buscar básicamente el dólar blue, el dólar libre, como se le quiera llamar, que está estancado en alrededor de los 140 y poco de pesos, subiendo levemente estos últimos días. Eh, ¿Cómo lo ves eso? ¿Vos crees que esta brecha que está ahora, que digamos es de las más bajas de los últimos tiempos, se puede mantener? ¿Hay una suerte puede haber algún tipo de corrida, crees, antes de las elecciones? ¿O lo ves que se pueda mantener esta calma? Bueno, a ver, en este segundo trimestre del año va a ser el trimestre en donde mayor liquidación de soja se va a dar en el año, por obviamente la cosecha que va a ser muy importante y sobre todo con precios internacionales todavía crecientes, y esto es un dato importante a tener en cuenta, con lo cual desde el punto de vista de la oferta de divisas en el mercado único y libre de cambios, en el dólar oficial, parece estar asegurada en este segundo trimestre del año. También en el primer trimestre hubo liquidación récord y eso de alguna manera también explica, además de las mayores señales o digamos o señales más fuertes en lo fiscal y monetario, explican esta estabilidad cambiaria y esta reducción de la brecha, como bien vos decías, que hoy se ubica en torno al 50%. Siempre, dicho esto, hay que tener en cuenta que siempre hay actitudes precautorias antes de las elecciones. Entonces, si las elecciones se dan entre agosto y septiembre, todavía no está definida la fecha de las PASO, pero probablemente se den allá por el mes de septiembre. Es probable que haya algún tipo de mayor presión cambiaria. Dependerá cómo se llegue a ese momento con la inflación, fundamentalmente, para ver si es efectiva la política de
de administración cambiaria, de estabilidad cambiaria que tiene el Banco Central en ese momento. De vuelta, todo depende de cuál sea la tasa de inflación a la que se llegue en ese momento. Si la inflación sigue siendo alta, va a ser muy complejo poder evitar algún tipo de impacto cambiario, algún tipo de mayor demanda de dólares antes de las elecciones primarias. El tema del dólar es tan caro a los sentimientos de los argentinos, que siempre estamos preocupados y miramos permanentemente el valor del dólar. Bien, vos mencionaste el tema de la liquidación de los exportadores y todo. Ahora, tenemos un tema de este congelamiento, de este cepo, de las trabas, a lo que se suma también el tema de las tarifas y los servicios, que está taponeado. O sea, todo lo tenemos controlado, o tratamos de controlar todo. Es como que estamos sentados, y esto me hago cargo, estamos sentados arriba de un polvorín, o sea, tenemos todo, queremos tener todo controlado para que nada se nos dispare, pero cuidado, que no vaya una chispa y todo lo que tenemos pensado, porque es muy difícil controlar todo, es muy difícil. No hay países que puedan controlar absolutamente todo. Y nosotros lo hacemos en un momento y en un contexto, digamos, pésimo. Con lo cual, hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de controles y de restricciones y todo, porque es complicado poder tener todo bajo el puño. Es efectivamente así, Carlos. También recordemos que todos los años electorales los gobiernos buscan dos cosas, planchar el dólar y planchar las tarifas. Esto lo hizo Macri en el 2017, digamos, lo intentó hacer en el 2019, lo hizo con las tarifas, no lo pudo hacer obviamente con el dólar porque a partir del 2018 los eventos cambiarios en la Argentina fueron muy importantes, las devaluaciones han sido muy significativas, y de vuelta lo está intentando hacer este gobierno. Yo no tengo miedo de eso en particular, sí tengo miedo de la falta de un programa que apunte a bajar la inflación de manera consistente. Yo creo que el gobierno tiene la oportunidad en este momento de poner en juego, poner en marcha un programa que le diga a los que toman decisiones económicas todos los días el sendero declinante de la inflación que se persigue, tratar dentro de ese programa, dentro de ese paraguas, establecer acuerdos, no por fuera, no precios máximos porque sí, no precios controlados porque sí, no tarifas planchadas porque se le ocurre a alguien, sino dentro de un paraguas, que es lo que me parece a mí está faltando y a mi juicio es muy peligroso de vuelta porque la Argentina tiene un problema estructural y es que le faltan los dólares suficientes para poder funcionar como una economía normal. Ese es el problema, si querés, de fondo, uno de los grandes problemas de fondo que tiene la Argentina, producto de tantos años de haber castigado al peso como moneda. Evidentemente los argentinos nos hemos acostumbrado a sacar los dólares del sistema, no ahorrar en dólares, sino atesorar dólares, o sea, comprar dólares con los pesos que están circulando y sacarlos del sistema. Tenemos más de medio PBI fuera del sistema, en cajas de seguridad, en el colchón, en cuentas no declaradas en el exterior, y ese es el problema de fondo de la Argentina. Al final del día, si no logramos poner en valor esos dólares que se han atesorado a lo largo de tantos años, de tantas décadas, ponerlos dentro del circuito financiero y utilizarlos para poder financiar proyectos, va a ser muy difícil que la Argentina encuentre finalmente un camino de tranquilidad como el que uno pretende. Está perfecto. Inclusive cuando mencionaste el nombre directamente de Macri, cuando yo empecé, te comentaba de que no es un tema de un gobierno o de otro. O sea, si nos remontamos, venimos 30 años para atrás y estamos exactamente igual. O sea, no importa el color de la camiseta que se ponga el que esté arriba, pasa siempre por lo mismo. Tenemos el mismo problema. Ahora te hago otra pregunta. Saliendo de la inflación y vamos al crecimiento. ¿Vos crees que puede haber algún crecimiento genuino, o sea, no por arrastre, genuinamente este parate que se produce ahora nuevamente va a entorpecer el supuesto crecimiento que se podía establecer? Bueno, una buena pregunta. Primero, la Argentina, si no crece en términos reales este año, va a crecer estadísticamente alrededor de 5 puntos,
justamente por el arrastre estadístico del último trimestre del año pasado. ¿Podemos crecer algo por encima de eso? Todo va a depender de la evolución de la pandemia, de la evolución de la inflación y básicamente de la evolución del consumo, que evidentemente todo está vinculado. Si las actividades se cierran, si las actividades, digamos, encuentran más restricciones, si la inflación no baja, el consumo no se va a recuperar, el empleo no se va a recuperar y eso va a dificultar tener algo más, un par de puntos más de crecimiento por encima de este 4,5-5% de arrastre. Si por el contrario no son necesarias nuevas restricciones o medidas tan duras como las que tuvimos el año pasado, la Argentina podría estar, y por supuesto la inflación baja, la Argentina podría estar recuperando algo más de 2 puntos por encima de estos 5 y crecer alrededor del 7% en 2021. Te hago la última. Vos sos un economista muy reconocido y tenés una consultora que obviamente también tenés muchos clientes. ¿Y qué le decís a los clientes? O sea, ¿cuál es tu... Ya lo esbozaste, pero para cerrar esta charla, tu visión no es tan pesimista si se hacen determinadas cosas que puedan, que no sean tan descabelladas y que puedan encaminar a la Argentina definitivamente. ¿Lo crees posible? Yo lo creo posible en tanto y en cuanto la política ordene un programa que apunte a bajar la inflación de manera estable, de manera consistente. Va a ser difícil, si no, que los resultados empiecen a aparecer. Yo tengo la impresión que lo que uno ve en materia política y más en un año electoral no son las mejores señales que necesitamos para tranquilizar la economía, utilizando la frase que el ministro Guzmán utiliza frecuentemente. Ahora, dicho esto, me parece que en la Argentina hay todavía oportunidades de inversión. Argentina es un país que en términos de dólares está barato, es un país que si se le da alguna previsibilidad en ciertos sectores, van a volver algunas inversiones. El caso del litio es un caso importante, digo, por citar uno, pero digo, la Argentina tiene oportunidades en muchísimas actividades, por supuesto, todo el complejo de gas y petróleo de Vaca Muerta, que está trabajando hoy ya a niveles muy importantes, respondiendo a los mejores precios internacionales, más allá de estos eventos que estamos viendo en estos días, producto de los conflictos sindicales. Yo creo que la Argentina sigue teniendo oportunidades, es un país que de vuelta está barato en dólares y que con un poco de orden, con un poco de señales vinculadas a la seguridad jurídica, vinculadas a atacar la inflación seriamente, a ordenar un sendero de aumentos salariales lógico y ordenado, me parece que puede tener unos años por delante difíciles, complejos, pero que puede de alguna manera empezar a salir de este fondo del pozo en el que estamos ya hace muchos años y que por supuesto la pandemia y los errores no forzados del gobierno el año pasado han tocado fondo en materia digamos, de economía, en materia social y en materia de empleo, ¿no? Y me parece que es el gran desafío que tenemos por delante. Una cortita. ¿Qué pensás? Me interesa mucho tu opinión. ¿Qué pensás de las criptomonedas? Bueno, yo creo que son estos activos financieros que cada tanto, producto en este caso de las tecnologías de la información eh, y de toda esta minería de datos que está ganando auge en los últimos años, eh, aparecen cada tanto. Yo sería muy cauto en inversiones importantes en esos activos financieros. Puede haber algo de burbuja, hay que tener cuidado en dónde se invierte, cómo se invierte, porque definitivamente, por supuesto, los avances tecnológicos en materia financiera son importantes, pero también es importante tener en cuenta que son mercados muy nuevos, que no son para cualquiera, que hay que tener cautela a la hora de decidir inversiones en ellos. Ricardo, ha sido un gusto, muy jugosa la charla. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos dispensaste
y Dios quiera nos podamos volver a hablar en un momento con un contexto mejor que este. Pero bueno, hay que empezar con algo. Te mando un fuerte Ojalá, abrazo, muchísimas gracias. ojalá así sea. Te mando un gran abrazo y un placer hablar con vos. Gracias igualmente. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros, de nuestra expansión, de nuestro liderazgo indiscutido. Y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. De eso se trata comprometerse, de cumplir años, cumpliendo. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos.